Bendita sea la roca de la salvación. Benditos sean los pies de los que anuncian la verdad. Bendito sea el nombre de Dios. Bendigan pueblos todos el nombre del Señor. Bendigan al que vive, nuestro Dios y Salvador. Bendigan pueblos todos el nombre del Señor. Bendigan al que vive, nuestro Dios y Salvador. Al Señor, nuestro Dios. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendita sea la roca de la salvación. Benditos sean los pies de los que anuncian la verdad. Bendito sea el nombre de Dios. Bendigan pueblos todos el nombre del Señor. Bendigan al que vive, nuestro Dios y Salvador. Bendigan pueblos todos el nombre del Señor. Bendigan al que vive, nuestro Dios y Salvador. Al Señor, nuestro Dios. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Seamos bienvenidos, bienvenidas en esta nueva entrega de la Palabra del Señor. Estamos tratando el tema de la liberación a través del perdón. Hoy nos tocaría ver la parte 4, perdón y reconciliación. ¿Se puede lograr? ¿Cómo lo lograremos? Seamos entonces bienvenidos a este tema. Permítame primeramente leer una parte de la palabra del Señor, luego orar y entrar en este tema. Voy a leer de 2 de Corintios el capítulo 5, los versos del 18 al 20. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como Dios os exhorta por medio nuestro, rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esto lo manifestó Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5, los versos del 18 al 20. Ahora tengamos un momento de oración. Amado Dios, el perdón usted nos pide que lo hagamos siempre porque es liberador. Pero la reconciliación es otro proceso en el que tenemos que ser sabios y dejarnos dirigir por usted, a fin de que pueda ser una reconciliación para bien, que no sea para mal, o que regrese de nuevo a los postulados iniciales. Hoy permítanos encontrar ese camino que usted nos provee y que de alguna manera lo necesitamos para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué es reconciliación?
Todos tenemos ciertos conceptos. Permítame entregarle algunos de los conceptos, porque este concepto ha sido muy debatido y por supuesto tiene muchos alcances. Desde el punto de vista etimológico de la lengua española, reconciliar viene del latín reconciliare, que significa recuperar, restaurar concordia. Por tanto, podríamos decir que es el proceso para el establecimiento de la concordia y la amistad entre dos o más partes enemistadas que estuvieron en conflicto. Al respecto, Filippo Aureli y Franz de Waal en su libro Resolución Natural de Conflictos dicen: desde el punto de vista de la resolución de conflictos, la reconciliación es la reunión amistosa post-conflictual entre previos oponentes que restaura una relación social alterada por el conflicto. En definitiva, reconciliación es el proceso de llegar a resolver un conflicto entre las partes capaz de que se pueda arreglar, al menos en la parte que estuvo en conflicto. ¿Qué dice la Biblia respecto a la reconciliación? En la Biblia, reconciliación viene del griego kataiaye, implica un cambio de relación entre Dios y el ser humano. Éramos por naturaleza enemigos de Dios, hijos de ira debido al pecado, y Dios en su amor nos alcanzó con un medio para restablecer esa enemistad. Pero no es porque el ser humano lo buscó, sino porque Dios en su amor lo proveyó. Esta reconciliación está fundamentada en el cambio de posición del ser humano a través de la obra redentora de Jesucristo. Nunca se dice que Dios se reconcilia con el ser humano. Jamás sucede eso, porque no puede ser posible, sino que el ser humano es llamado a reconciliarse con Dios debido a que el pecado nos hace sus enemigos. Oiga lo que dice la palabra del Señor: pues la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Romanos 8:7. Gente adúltera, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones, y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. Segunda de Corintios 5, 18 y 19. A vosotros también, aunque en otro tiempo estabais apartados y erais enemigos por tener la mente ocupada en las malas obras, ahora os ha reconciliado. Colosenses 1:21. Esta reconciliación del hombre con Dios se da cuando el pecador se arrepiente de sus pecados y acepta por la fe la gracia de Dios a través de Jesucristo, quien con su muerte redentora logró el pago de justicia por nuestro pecado. No fue gratis, la Él le costó mucho, Él nos lo ofrece gratis, es diferente. ¿Se da cuenta que Dios nos provee un camino de reconciliación? Pero es el ser humano quien debe reconocer su estado pecaminoso y aceptar la culpa, pedir perdón confesando su pecado y aceptar que ahora Cristo sea su Señor para obedecerle y sujetarse a Él. ¿Qué pasa cuando el ser humano rechaza este camino de reconciliación que ofrece Dios a través de Jesucristo gratuitamente? ¿Sabe lo que dice las Escrituras? Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado. Pero, escuche esto, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan capítulo 3, versos 17 y 18. Dios no necesita perdonar para estar bien consigo mismo. Él busca que nos reconciliemos porque nos tiene compasión y amor. Él ama al ser humano y le tiene compasión. No nos tiene iras ni venganza como nosotros la tenemos cuando alguien nos hace algo. Él, en su amor, nos tiende la mano de reconciliación. Nosotros aceptamos o no, y de eso dependerá nuestra salvación o condenación eterna. Ahora que hemos hablado un poco de la reconciliación que ofrece Dios, hablemos del perdón y la reconciliación humana. El ideal de Dios al crearnos era y es que vivamos en armonía permanente con Él, de tal manera que esa armonía vertical con Él repercuta automáticamente en una armonía horizontal entre nosotros los seres humanos y la creación. Esta relación con Dios nos lleva primero a estar en paz con uno mismo y luego con los demás. El problema es que a veces, y casi en la gran mayoría, no estamos ni en paz con nosotros mismos. El perdón es diferente a la reconciliación, pues para que haya verdadera reconciliación, primero debe haber perdón. Es decir, no hay reconciliación sin previo perdón. Sin embargo, el perdón, como hemos venido insistiendo, debe darse aun cuando no exista arrepentimiento del ofensor, ni predisposición del ofensor a la reconciliación. En cualquier caso, el perdón no obliga a la reconciliación con el agresor, ni a restaurar la relación en los términos iniciales. Más bien puede ocurrir que no se pueda, ni sea lo mejor. El perdón es un proceso personal de obediencia a Dios y no requiere necesariamente interactuar con el ofensor ni condonar el daño causado. Mientras que la reconciliación es un proceso interpersonal que puede darse cuando las partes quieren y buscan arreglar y reparar la relación. Podemos manifestar que la reconciliación es una decisión de procesos que se dará cuando las partes, ofendido y ofensor, se brindan la oportunidad. Para Dios, si perdonamos, debemos dar la oportunidad de reconciliación, pero siguiendo sus parámetros por medio de la guía de su palabra y el Espíritu Santo. Por ejemplo, en una relación donde una de las partes no quiere ceder a su actitud porque no es creyente, el apóstol Pablo manifestó: pero si el no creyente se separa, que se separe. En tal caso, el hermano o la hermana no ha sido puesto bajo servidumbre, pues Dios nos ha llamado a vivir en paz. 1 Corintios 7:15. Así es que veamos el primer tema: buscando y permitiendo la reconciliación. Dado que la reconciliación es un proceso interpersonal de dos o más personas involucradas en el conflicto que lo originó, la reconciliación lleva su propio proceso, según quien decide buscarlo. Damos el primero: reconciliación cuando el que la busca es el culpable. Cuando la persona que busca la reconciliación fue la causante de las heridas y desea reconciliarse, eso es bueno, pero debemos tener consciente que debe cumplirse por lo menos los siguientes pasos. Primero, que se haya arrepentido. Dice la Escritura
El que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. ¿Se da cuenta? Si busca reconciliación, primero debe arrepentirse. El arrepentimiento lleva algunos pasos que deben cumplirse para que sea real y no solo el deseo sentimental. En el mensaje sobre el Hijo Pródigo, expusimos que el camino del arrepentimiento es sencillo, pero tiene algunos pasos necesarios que debemos tomar en cuenta y actuar. Primero, reconocimiento del mal causado. Segundo, sentir dolor por haberlo hecho. Tercero, confesar y pedir perdón, tanto a Dios como a los ofendidos. 4. Compromiso y anhelo de no volver a hacerlo. Y 5. Asumir las consecuencias, buscar restituir el daño, someterse a la disciplina de Dios y de los acuerdos entre las partes a la manera de Dios. Ahí va el arrepentimiento. Si solo busca arreglar la situación, justificando, echando la culpa a otros, solo por recuperar lo que cree que ha perdido, o solo tiene el deseo de cambiar y dice, quiero que me ayuden a cambiar, sin querer someterse a Dios, entonces mejor no busque la reconciliación. La Biblia dice, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Mateo 3:8. Pues, para que el arrepentimiento se vuelva realidad, hay que ponerlo en acción. Esto es lo más difícil. Lo otro es fácil de tenerlo en la mente. La segunda cosa es permitir el cambio a través del Espíritu Santo. Permitir que el Espíritu Santo tome el control de la vida para que Él cambie esas áreas que están ocasionando daño, tanto para su propia vida como para los involucrados. Esto implica fijar su mente en las cosas espirituales y no en las carnales, cambiando su manera de pensar de acuerdo al sistema por lo que dice Dios en su palabra. Por eso la Biblia dirá, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir. He leído Romanos 12:2 de la traducción Dios habla hoy. O como lo dirían Romanos, porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Romanos 8:5. Así es que, si quieres reconciliación, primero, muestra arrepentimiento. Segundo, deje que el Espíritu Santo cambie esas áreas que ocasionaron los conflictos. Si está buscando excusas y dice a mí me hacían tener iras, piénselo bien, primero busque cómo cambiar su actitud. Tercero, pedir a Dios que le brinde el momento propicio para pedir perdón. Dios es quien provee el momento propicio. A veces queremos ya y lo exigimos y pataleamos, pero Dios es sabio y nos dará el tiempo preciso y conveniente. Debe también tener presente que solo el hecho de manifestar y decir, perdóname, no lleva implícito la condonación del mal causado. La palabra dice, así que, si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Mateo 5:23-24 de la traducción Dios habla hoy. El cuarto paso es, con el poder y bendición de Dios, buscar la restitución del daño causado. De esa manera, buscar una reconciliación bajo la sujeción de su palabra y el compromiso ante Dios y la persona ofendida, permitiendo que Dios regenere la conducta que causó el mal,
y las que sean necesarias para estar bien con él y las personas involucradas en el conflicto. Como David cuando exclamó después de su gran pecado, él dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. Salmo 51:10. Oh, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia. Isaías 1:17 de la Reina Valera 1960. Cuando usted haya cumplido estos 4 pasos, entonces estará listo y Dios lo bendecirá para una reconciliación si usted fue el culpable y la busca. Así es que, una última cosa, si la persona afectada pide tiempo, debe dárselo y continuar ante Dios con una vida sujeta a Él. Dios hará lo que es mejor para cada vida. A veces creemos que yo ya fui y lo dije y como no quiere, entonces me vuelvo atrás. Eso solo demuestra que su reconciliación no era otra cosa que un interés. ¿Qué pasa cuando la reconciliación es la víctima quien lo concede? En este caso, la persona tiene que depender de Dios de una manera fehaciente, pues Dios buscará el bien para cada uno de sus hijos. A veces, corremos presurosos a una reconciliación, más por emociones y sentimentalismo que por haber consultado con Dios. El ofendido tiene que aprender a no ponerse en la situación de volver a convertirse nuevamente en víctima mediante una reconciliación superficial y sentimentalista. Si en realidad usted como la víctima decide darse una oportunidad, debe seguir al menos estos pasos. Primero, haber perdonado. Esto implica haber cambiado sus sentimientos negativos en positivos, o al menos haber entrado en este proceso del perdón a la ofensa recibida, permitiendo la liberación de la carga de sentimientos negativos mediante la obediencia a Dios y la dependencia al Espíritu Santo, para que con su poder regenerador se vaya sanando las heridas almáticas que le ocasionó el problema. La palabra dice: aleluya, ciertamente es bueno cantar salmos a nuestro Dios, ciertamente es agradable y bella la alabanza, porque sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Eso es lo que hace Dios. Primero tenemos que estar sanos. Así dice el Salmo 147, los versos 1 y 3. En segundo lugar, después de que esté seguro que ha perdonado, que por lo menos ha entrado en el proceso del perdón, debe evaluar y considerar la reconciliación, si solucionará, mantendrá o agravará la situación que originó el problema. Primero debe entender que el haber perdonado no le obliga a reanudar una relación, ni tiene que hacerlo solo porque le hayan pedido perdón. Usted debe evaluar con la sabiduría y dirección de la palabra de Dios esto de la reconciliación si usted la quiere dar. El regresar a una relación está supeditado a la resolución de los problemas y causas del daño, sujetándose al señorío y fruto del Espíritu Santo por ambas partes. En algunos casos, la relación volverá y saldrá favorecida. Amén, eso es lo que anhelaríamos. Eso ocurre cuando ambas partes asumen compromisos de someterse a Dios y manejar las circunstancias que originaron el conflicto sujetándose a Dios y sus reglas. Si no lo hace, evaluando correctamente y colocando el proceso en las manos de Dios, el resultado puede llegar a ser frustrante y traumático. Algunas veces se regresa a lo mismo,
y en otras se llega a un estado peor que el primero. Por eso se debe proceder sabiamente y no por emociones. Las emociones no son buenas consejeras. Muchas veces nos hacen necios y seguimos cometiendo errores recurrentemente. Dice las Escrituras, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. También dice, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. He leído Proverbios 12:15 y 13:16. Así que, cuando el ofendido es el que provee camino de reconciliación, se va a considerar dos casos. Ya hablamos de que haya perdonado y que esté buscando que la reconciliación traiga sanidad, no más problemas. Damos la primera. Si el ofensor pide perdón y muestra arrepentimiento, ¿qué es lo que debe hacer? Bueno, el que el ofensor pida perdón es buen indicio. Sin embargo, se deberá evaluar no tanto el que haya pedido perdón, porque usted ya le debió haber perdonado en obediencia al Señor, sino más bien el compromiso del ofensor ante Dios por medio del arrepentimiento, a reconciliarse realmente. Si este es el caso, usted, con la dirección de la palabra de Dios, la guía del Espíritu Santo, podría acceder a la reconciliación. Pero usted conoce que cuando los sentimientos están haciendo presa de nuestros sentidos, no vemos claramente las circunstancias. En esa condición, somos propensos a tomar decisiones ofuscadas y sin razonamiento sabio. Si usted va a tomar este paso siendo la persona ofendida, la víctima, y quiere buscar reconciliación con el ofensor, aunque él no le haya pedido, debe buscar ayuda, intermediación de creyentes piadosos que le ayuden a dirigirlos en los compromisos y cumplimiento de esos compromisos que ambos adquieran ante Dios. Estos intermediarios pueden ser consejeros matrimoniales, psicólogos cristianos y pastores. Dice la Escritura, los planes fracasan por falta de consejos, pero triunfan cuando hay muchos consejeros. Proverbios 15:22 de la Reina Valera contemporánea. ¿Sabe que este fue el caso de Jacob con Esaú? Jacob buscó a Dios y procuró un plan de demostración de arrepentimiento y restitución. Esaú, por su parte, correspondió a su arrepentimiento y permitió su regreso. Pero es de notar que Jacob tomó sus precauciones para no tener riesgos y habitó no tan cerca de su hermano. Analizaremos este ejemplo en un mensaje que vendrá pronto. Ahora, ¿qué pasa cuando el ofensor no muestra arrepentimiento y aún así usted quiere reconciliación? Si el ofensor cree que con solo pedir perdón ya se le debe aceptar y volver a la misma situación de vida que originó el conflicto, no ha entendido lo que es arrepentimiento. Más aún, si lo exige, tienes que perdonarme, te exijo y que volvamos. En esta condición puede estar manipulando para lograr sus planes. Por lo tanto, la reconciliación involucra hacer pactos, acuerdos y restauraciones que a lo mejor no va a estar de acuerdo ni quiere hacerlo. Para que este proceso se dé, también es necesario que el ofensor sienta y muestre un arrepentimiento real y quiera someterse a la intermediación y pactos. Y aunque en la mayoría de situaciones la reconciliación es el resultado más deseable, existen situaciones en las que reconciliarse puede presentar un riesgo para la víctima y no es recomendable hacerlo. Por ejemplo,
En una relación donde la víctima ha sufrido abuso físico o abuso emocional, hay que ver si las cosas se han calmado. En este caso, un proceso de perdón de parte de la víctima no es suficiente para una reconciliación. Se requiere de saber del arrepentimiento y rectificación del ofensor. Muchas veces, luego de evaluar sabiamente, se debe mantener alejado de quién es el agresor o agresora para evitar la repetición de nuevas agresiones. Pues, en los casos donde el agresor sabe que usted ha perdonado, sin que el agresor haya manifestado señales de arrepentimiento, tratará de manipular, inclusive ocupando las escrituras bíblicas y a consejeros, hasta pastores para lograr sus planes. Si usted conoce que esta es la situación, debe permanecer alejado, alejada, pero sin guardar rencor, sino en oración y amor cristiano. Buscar que Dios salve y transforme a la persona, bendiciéndola, llamándola a la manera de Dios. Orar, sí, orar mucho por la situación, hasta que Dios muestre una solución a su vida, que no necesariamente puede ser la reconciliación a la vida o con la persona que lo ocasionó. Dios conoce lo que es mejor para nuestras vidas. En estos casos, cuando usted, siendo la víctima, quiere reconciliación, busque primero a Dios y luego consejería de creyentes piadosos, sabios en la palabra de Dios, como consejeros y psicólogos cristianos reconocidos, así como pastores, pastoras en que pueda confiar, siempre pidiendo la guía de Dios a fin de buscar la ayuda pertinente para tomar la decisión correcta si debe o no volver a la relación. Hay pastores y hermanos con consejos de volver sin medir consecuencias. Pueden hacerlo de buena fe, pero si no se evalúa con sabiduría y dirección de Dios, se puede caer en grandes y peores dificultades. Por ello, por encima de los consejeros está la palabra de Dios y la dirección del Espíritu Santo. La palabra dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero que al final son caminos de muerte. Proverbios 14:12. Recuerde, toda decisión que tome tendrá consecuencias positivas y negativas. Usted debe evaluar correctamente y con Dios decidir. Primero, disfrutar y potenciar lo positivo, así como hacer un plan con la dirección del Espíritu Santo para enfrentar las consecuencias negativas. En conclusión, el perdón y la reconciliación es el plan de Dios para la salvación eterna de la humanidad perdida en el pecado. Por eso Cristo vino, nos enseñó, murió y resucitó para proveernos un camino de reconciliación con Dios. Ello no quiere decir que ya todo el mundo es salvo, como lo pregonan los que aducen la salvación universal. Ellos pregonan que Cristo con su muerte ya salvó a toda la humanidad. Por tanto, solo seamos agradecidos y vivamos como quiera. No es así. Requerimos dar el paso de fe en Jesucristo, aceptándolo como Salvador y Señor. Esto es, aceptar la salvación y someterse a su guía y dirección. Cuando esto ocurre, la reconciliación con Dios se da y pasamos a su reino de vida y paz. Si nos la da, entonces ya no estamos en nuestra condenación eterna y además nuestra vida horizontal acá en la tierra va a cambiar de buena manera. Ahora busquemos la reconciliación y el perdón en el sentido humano, de la misma manera que en el perdón y reconciliación humana también hay ciertos parámetros que deben evaluarse para tomar la decisión.
Dios para reconciliar nos pide que aceptemos y nos sujetemos a Cristo. Igual usted cuando desea reconciliarse debe poner algunos parámetros, sobre todo para llegar a eliminar el conflicto. Dios nos pide perdonar siempre, porque es para nuestro bien. Pero el perdón no incluye obligatoriamente la reconciliación, sobre todo a los estándares iniciales. El perdonar o pedir perdón son opciones personales que no necesitan de la colaboración de la otra persona, sino la decisión y obediencia a Dios y su palabra. Mientras que para la reconciliación se requiere evaluar y considerar la posición de las personas involucradas. Si las dos personas aceptan obedecer las normas de Dios y con su poder en el Espíritu Santo sujetarse a ellas, entonces la reconciliación entrará en el proceso de restauración de las heridas hechas en el alma por el poder y el amor de Dios. Pero si una de las partes no lo quiere, o sabemos que solo quiere manipular una reconciliación para continuar con su misma conducta, o para usufructuar de lo que usted tiene, Dios no le obliga a restaurar una relación en ese sentido, donde usted sabe, incluso en algunos casos porque ya pasó por una experiencia así, que la persona manipula y no se arrepiente de verdad. Por lo tanto, usted sabe que volverá a hacerle daño. De allí que Dios nos pide perdonar, porque el perdón en el ser humano es liberador para quien lo da, porque el perdón es la decisión personal de obediencia a Dios y a su palabra. Pero la reconciliación es un proceso de dos o más. El regresar a una relación estará supeditado a la resolución de los problemas y causas del daño, sujetándose al señorío y fruto del Espíritu Santo. En algunos casos, la relación volverá y saldrá favorecida cuando ambas partes asumen perdonarse y sujetarse a las normas de convivencia a la manera de Dios. En otros casos, la reconciliación tendrá sus limitantes y parámetros a cumplir o a tomarse como medidas de seguridad y amor. En todo caso, Dios pide que aprendamos a perdonar la acción porque libera la carga negativa, pero hay que hacerla por amor y obediencia a Dios. Sin embargo, la reconciliación es otro proceso de razonamiento sabio y dirección de Dios dirigida a salvar almas y a uno mismo. Cuando alguien no quiere estar en paz con uno, o solo quiere estarlo por conveniencia, inclusive para usufructuar y hacernos daño, ¿qué debemos hacer? Pablo dice, si es posible, y en cuanto dependa de vosotros, tened paz con todos los hombres. Romanos 12:18. Pero cuando no depende de usted, debemos seguir dando el mensaje de reconciliación con Dios para que la persona al aceptarlo cambie su manera de pensar y de vivir por el poder transformador de Jesucristo. ¿Se da cuenta? La reconciliación es la decisión de dos y no de uno solo. Si usted, después de haber perdonado, desea reconciliación, busque y cumple estos pasos. Y usted, que es el ofensor, si se da cuenta y quiere reconciliación, también siga estos pasos, sobre todo sujetándose a Dios para cambiar la vida. Y sin lugar a dudas, si cambiamos nuestra manera de pensar a la manera de Dios, también cambiará nuestra manera de vivir, justo como Dios lo quiere para ser felices. Oremos. Gracias, Señor, por su palabra. En el mundo siempre tendremos problemas y aflicciones y lucharemos siempre por tener unas buenas relaciones.
Y eso es lo que usted desea, Señor. Pero deben cumplirse algunos pasos para que esto sea para bien. Y permítanos ser sabios para llegar a reconciliaciones que sean para el bien y no para continuar procesos en donde sabemos que saldremos mal y hasta nos apartaremos de su presencia. El enemigo quiere eso. No lo permitamos. Busquemos consejos sabios, dirección de su palabra y la dirección del Espíritu Santo cuando buscamos una reconciliación. Reconocemos que el perdón libera, pero el perdón no lleva implícito ni la condonación ni la reconciliación. Es el ideal, pero hay que buscar los parámetros correctos en Dios. Permítanos hacerlo. Y ahora usted, amigo, amiga mía, hermano o hermana en Cristo, que ha estado oyendo este mensaje y necesita ponerse en paz con Dios y reconciliarse, vuélvalo a escuchar este mensaje y busque la ayuda de consejeros, de psicólogos cristianos, de pastores, de pastoras, de personas piadosas que le ayuden a tomar dirección dentro de la palabra del Señor y sujeción al Espíritu Santo de Dios. Que así sea, en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias. Los esperamos pronto, continuaremos con estos mensajes. Hasta entonces, Dios les bendiga.